Hola, hola, saludos amigos y amigas, bienvenidos a este diálogo número 32. Hambre de justicia y libertad. En esta ocasión nos acompañará David Ravantós. Gracias a todos los que nos están acompañando. David es un activista catalán que ha hecho dos huelgas de hambre. Ahí está. Ahí está de nuevo. Vamos a ver si... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tú Vale, también te disculpa, ves. disculpa, yo te veo perfecto. Oye, disculpar a todo el mundo que nos oye. Saludos desde Cataluña. Gracias por esta oportunidad de comunicar con personas, principalmente de América. Especial hacerlo contigo, que me llegaste al corazón con aquel vídeo que decía que al principio las revoluciones las empieza poca gente. Sí. Disculpar la poca pericia en esto, no me manejo mucho en Instagram, pero hoy la ocasión lo merecía. O sea, lo siento si hemos tenido unos segundos de... No, a veces son cosas que pasa con la tecnología y no tiene que ver con nada humano, sino algo tecnológico, ¿no? Yo te agradezco mucho tu invitación, David. Quiero también aprovechar para agradecerte toda tu labor de difusión. Tengo que serte muy sincero y también los que me siguen y me acompañan, para mí es un honor que estés aquí, porque mis programas de diálogos viendo tus capítulos de radio, que has hecho más de 100, ya no sé Sí. exactamente cuántos, me serviste un montón de inspiración. Y gracias a tu iniciativa, a mí se me ocurrió y dije, no, pues voy a hacer como hace David, de aventarme, como dicen aquí, y expresarme y invitar y amigos y hacer cosas. Entonces, gracias a ti, pues fuiste mi fuente de inspiración para organizar esto que estoy haciendo y te agradezco un montón. Me tocó, nos conocimos personalmente de Fue, casualidad sí. en Plural 21, el centro que dirige Luis Botinas. Y que Los está de dos aniversario, están cumple, en el 30 empieza el 30 aniversario, aniversario hoy, sí. es correcto. Y bueno, sé que Luis y tú también trabajáis, os apoyáis mucho en toda la difusión de la parte de Cataluña que está siendo silenciada por los medios oficiales, tanto de Madrid como de Cataluña. Sí. Algo que a mí me llamó la atención y que creo, por conocerte a ti, por conocerte a Luis, es que los medios de Cataluña están controlados por el gobierno central y no hay cosas que no están dispuestas a que aparezcan en los medios. Eh, Es correcto. Tenemos un ejemplo muy vivo estos días. Hemos hecho un manifiesto para la unidad independentista. Resulta que hay como 28 partidos supuestamente independentistas y nosotros hemos hecho un manifiesto que pide una lista única, declarar la independencia cuando antes sea posible. Se podría hacer ya en el Parlamento actual, ¿eh? Para intentar, siempre intentamos que la independencia de Cataluña sirva para todo el mundo, ¿vale? Nuestro enfoque es no estas falsedades de decir que uno es ciudadano del mundo, porque todo el mundo es de algún sitio y todo el mundo puede cambiar las cosas donde tiene la información y donde puede incidir, ¿no? Para nosotros la independencia de Cataluña es poder empezar a tratar las personas mejor, el medio ambiente mejor, los niños mejor, pero hay que hacerlo en algún sitio, porque los sistemas educativos o de salud, de momento, hasta que inventemos otra manera, recaen en un Estado, ¿no? Es más, nos hemos autoexcluido de las listas para que nadie pueda tener la excusa de que buscamos una poltrona y queríamos que las conversaciones para esta lista única fueran públicas y hubiera un acuerdo notarial para que no pudieran falsear la voluntad popular. Bueno, ningún medio de comunicación principal ha comentado esto, cuando sí que cualquier cosa que tiene que ver con el proceso lo comentan, por relevante que sea, y ningún partido ha contestado. Para nosotros esto es significativo, que hay un gran show de Truman, que es un poco la metáfora que has sufrido si eres oyente de Radio Adrian, donde todo lo que vivimos es falso y tiene que ver con cosas que pasan en otros lados del mundo. Es decir, nos dan falsos enfrentamientos controlados por el poder a ambos lados
y da igual a qué sector nos adscribamos, terminamos luchando contra personas que forman parte del 99% como nosotros. Y esto pasa en temas de salud igualmente, es decir, la fractura entre quien defiende la tesis oficial de COVID y quien está en contra, esto está segregando más la sociedad que lo que nos dijeron estaba haciendo el movimiento independentista en Cataluña. Algo que ahora está un poco más a la orden del día es el tema de las censuras, pero tú, David, llevas ya tiempo viviendo censura, ¿no? Porque al parecer, cuando nacemos en este mundo, creo que casi todos nacemos en el paradigma imperante, donde creemos las versiones oficiales, donde creemos que la televisión, los medios comunican y que hay transparencia y que hay voz para todas las opiniones, pero desafortunadamente luego, hasta que no nos toca vivir en primera persona o conocer a alguien que está viviendo esta falta de espacio, o más bien los medios están altamente controlados y creo que también tú, me gustaría compartir también que se ha hecho un documental explicando, que se llama La Mentira, explicando tu testimonio y tu manera de entender esta alianza que hay entre los representantes del pueblo de Cataluña, políticos, con la supuesta, el gobierno central, y en realidad lo que a mí yo llevo años recomendando tus videos y hay personas que el documental empieza con algo importante que es la disonancia cognitiva, ¿no? Que es eso de que cuando tienes información contradictoria que te llega y que me gustaría si pudieras compartirnos un poco al respecto. El documental, sí. Sí, y sobre las personas que te escuchan por primera vez, personas a lo mejor de Latinoamérica, que es donde yo estoy, Sí. ¿Cómo les podrías explicar lo que está sucediendo en Cataluña, tu experiencia? El documental ya está ahí, quienes estén interesados lo van a poder ver. Voy a poner aquí también el tráiler en la descripción y el documental también entero y algunos enlaces más, pero me gustaría si pudieras hacer un resumen así de 4 o 5 minutos de... Encantado. En la misma línea que hemos dicho, es un documental que está en castellano, en catalán y en inglés. El planteamiento ha sido que a veces para poder defender lo de uno sí que hay que tener la mente y los ojos abiertos a cosas que pasan en otros sitios, precisamente porque al no sufrir disonancia cognitiva sobre los líderes de otro país o sobre situaciones que no nos tocan en lo personal, si nos llegamos a informar de aquello, será más fácil romper con esa disonancia cognitiva. Para mí el caso fue en Escocia, donde para mí constatar hace 5 años que la independencia de Escocia fue robada en un referéndum que no tenía ninguna garantías de corrección, pero esto que es evidente y es a lo que dedicamos los primeros 18 minutos del documental, y aquí es donde entra la disonancia cognitiva, no para un catalán que se informa de Escocia, sino para un escocés. Esto hubiera sido imposible sin la colaboración y la dirección de los propios líderes independentistas. Es decir, es imposible una corrupción tan detallada de lo que pasó allí si el gobierno de Escocia, presuntamente independentista, no colabora con esto. Esto termina, sin hacer un spoiler, pero no estamos hablando de un thriller, aunque tiene puntos que lo parezcan, cuando en Cataluña todo el mundo nos tiene que decir que nos gustaría hacer como Escocia, ¿no? Aquí hace años hubo un humorista que decía: a mí me encanta jugar al póker y perder. Dice, y ganar, dice, ganar tiene que ser padrísimo, ¿no? Entonces, tener unos independentistas que no solo se refieren a un proceso que no ha sido exitoso, sino que cuando ves los primeros 18 minutos del documental, excelentemente realizado por un director de prestigio en Cataluña. Cataluña no tiene industria cinematográfica. Entonces, un director como Ignasi Pefarré, que ha estrenado 7 películas en Cataluña, es un referente. Que él haya dedicado 3 años a hacer esto, no hablamos de algo hecho, con todos los respetos, con el móvil en 10 minutos, hablamos de una obra detallada. En la parte central, sin ser psicólogos, nosotros hemos tenido que primero
encajar lo que estábamos viviendo. Personas que han colaborado a que a mí se me encierre, se me torture y se me empuje al suicidio, yo los tenía por amigos míos hace 30 años. Hablamos de este nivel de dureza en lo que vivimos, ¿no? Entonces hemos intentado aprender. Nosotros nos han caído dos cosas encima, ¿no? Que son muy importantes en cualquier sociedad. Una es toda la línea informativa, que no existe, en realidad pienso en ningún país del mundo. Me hace mucha gracia cuando hablan de fake news, cuando en realidad casi todos son fake news. Precisamente lo que mencionan que es fake news es probable que sea real news, ¿no? Y hemos intentado aprender y explicarlo. Y en la parte central, pues hablamos de manipulación de masas, con temas como la rana hervida, de cómo nos van cambiando las circunstancias poco a poco. Y al final nos damos cuenta que vamos en dirección contraria de lo que creíamos, porque el cambio es infinitesimal cada momento, ¿no? O cómo se manipulan las opiniones y los medios, porque la mayoría de personas, aunque una cosa le parezca aberrante y falsa, si no hay un solo medio de comunicación que diga la verdad, son muy pocas las personas las que se atreven a ir contra todo el mundo. Asimismo, la disonancia cognitiva, es decir, que es una parte, yo diría, es un documental de interés universal, si se me permite la expresión. La tercera parte es la que recoge un proceso lleno de contradicciones y de aberraciones que si uno no tiene precisamente disonancia cognitiva, que las fuerzas independentistas nunca hayan ido juntas, que hace 5 años que tienen mayoría del Parlamento y no declaran la independencia, que llegaron a leer un artículo y votar otro. O sea, se ha hecho un truco en plan David Copperfield delante de todo el mundo, donde en la sesión parlamentaria del 27 de octubre del 2017, después de haber ganado un referéndum de autodeterminación, se lee un artículo y la presidenta del Parlamento dice: leído el punto 1, procedemos a votar el punto 2, que no es la declaración de independencia. Hablamos de un truco hecho delante de los ojos del mundo. Por eso no se inscribió en el boletín oficial, por eso no se arrió la bandera española y por eso no pasó nada de lo que asociamos con la independencia de un país. Deportistas que renuncian a la selección estatal, decretos de desarrollo de todo aquello. Bueno, vivimos una ficción que 3 años después la censura todavía hace que la mayoría de la población en Cataluña crea que se declaró la independencia. No sé si sirve como resumen de lo que van a encontrar, pero pienso que es de interés, más allá del tema de Cataluña o de Escocia, el tema de cómo nos manipulan para terminar votando contra nuestros propios intereses. Muchas gracias, David. Algo que quería comentar, que ya puse cuando pusimos el cartel, cuando le dimos difusión, es que hiciste 2 huelgas de hambre. Las huelgas de hambre tienen un papel, creo que importante, a nivel de reivindicación social. Varios activistas y personalidades importantes en la historia de otros países también han hecho huelgas de hambre. Gandhi, por ejemplo. Desde la medicina, desde el conocimiento de las 5 leyes biológicas, que es un tema que yo difundo, divulgo, y muchas personas que me acompañan conocen ese tema, es súper importante comentar que el hecho de haber vivido 2 huelgas de hambre, el doctor Hammer descubre que en el cerebro hay focos que se activan cuando se viven situaciones fuertes y que tenemos luego síntomas orgánicos y a veces síntomas conductuales. Y el hecho de hacer una huelga de hambre, en la medicina del doctor Hammer, las 5 leyes biológicas, sabemos que es tener activo el foco de la curvatura menor del estómago. Y ese foco se activa cuando se percibe una injusticia enorme en el territorio. Me gustaría si pudieras explicar un poco tú cómo sentías, en qué momento decides hacer esas huelgas de hambre. Se esperaba, hubo censura en los medios de Cataluña que supuestamente venden la idea de que son catalanistas y de que están como impulsando o dando un poco de pie a la independencia o voz a las voces independentistas que te censuran a ti. Y me gustaría si pudieras explicar un poco tú cómo te sentías. Hay también videos en YouTube de ti, de los días pesándote. Yo te estuve también siguiendo en tu segunda huelga. Si nos pudieras compartir al respecto, estaría, creo que súper interesante conocer tu testimonio. Porque yo te veo así, algo así como una especie de Nelson Mandela, que
activista catalán, si me permites ponerte, porque pues hay personas que nomás dicen y no hacen, pero tú se ve que estás con la camiseta puesta y que tienes esa fuerza y esa valentía de exponerte y en 2 ocasiones haber hecho 2 huelgas de hambre largas, porque pues, me gustaría escucharte un poco al Sobre respecto. todo, yo, bueno, cuando haces estas comparaciones, a mí me entra el sonrojo, ¿no? Yo me explicaré. Yo me considero una persona normal en circunstancias extraordinarias. Es decir, yo conocí a muchas de las personas que mandan en Cataluña, he tenido acceso por mi nivel de inglés a conocer lo que pasa en Escocia, y yo estoy de acuerdo con los que dicen que ninguna causa es importante si no hay al menos una persona dispuesta a morir por ella. Porque en las causas importantes, tristemente, el lado oscuro está dispuesto a matar al menos a una persona o a las que hagan falta, ¿no? Es como, pues si uno dice que quiere comprarse un auto, pero ese auto vale 100.000 unidades y uno solo tiene 10 unidades y no está dispuesto a acercarse al precio de venta, no está realmente luchando por la causa, en este caso, de tener un auto, aunque el ejemplo sea malo. He puesto un ejemplo material para entenderlos. Por tanto, yo lo vivo con naturalidad. No puedo hablar del enfoque de Hammer, porque aunque soy muy amigo de Luis, que él sí fue introductor, pienso, de los conocimientos de Hammer, yo estoy en una fase donde tengo personas que aprecio mucho, que son relevantes en nuestro proyecto, que son seguidores. Yo estoy en una fase anterior, que es que pienso que lo que no son doctrinas dominantes en la sociedad o mayoritarias deberían ser respetadas, no censuradas, y deberíamos poder en la televisión pública oír hablar de Hammer, igual que deberíamos oír hablar de lo que es el COVID y no es, o de cualquier cosa, o de los estudios de PAMIES, etcétera. Esto no quiere decir que yo tenga que suscribir todo lo que ellos dicen, ni ellos lo que digo yo. Pero sí que hay una cosa, como yo lo he vivido, cuando veo que a alguien se le censura y se le ataca, tiendo a pensar que debe estar en el lado correcto de las cosas. Volviendo a lo que es la huelga de hambre, lo hice por un motivo fundamental. Yo llevaba 3 años diciendo que el proceso estaba gestionado por personas contrarias a la independencia, y entonces resulta que la democracia es la forma más acabada de dictadura, y me explicaré. Obviamente en Cataluña no hay los abusos. Digamos que el mundo está controlado de manera diferente según el continente donde te toque, ¿no? Intentaré explicarme. O sea, en América suelen ser dictaduras militares, en Asia son genocidios, si miramos el último siglo, todo lo que son grandes genocidios es en Asia, en África es hambre y enfermedad, y en Europa hemos tenido más suerte porque la fórmula es democracia, ¿no? Pero esto no quiere decir que los amos del mundo renuncien a su control de la población cuando estamos en Europa o en América del Norte. Es decir, lo que hay maneras de control diferente. El hecho de hacer una huelga de hambre es una manera de exponer que realmente no hay democracia. Hay países que no voy a nombrar por 2 motivos. Primero, porque la visión que yo tengo de los países, digamos, el eje del mal, la tengo porque me la han vendido los medios de comunicación. Yo no conozco personas en Corea del Norte o en los malos habituales, por tanto, estoy desaprendiendo la hora de poner metáforas, porque realmente la información que tengo no sé si es fiable, ¿no? Y segundo, espero que algún día el grupo de personas que represento tendremos que negociar la independencia de Cataluña con todo el mundo, entonces no vamos a hacer enemigos por poner ejemplos. Pero todo esto para decir que cuando uno sabe que no hay democracia real, pero que no le van a ejecutar o a encarcelar, una manera de demostrar que no hay democracia es hacer una huelga de hambre que va a ser censurada por los medios que dicen ser independentistas y demócratas. La contradicción, una vez más, si uno no está anulado por la disonancia cognitiva, tiene que ver con una persona de largo recorrido independentista que hace una huelga de hambre y que cualquier cosa que tiene... Hay uno que se ha hecho famoso porque iba a decir buenas noches a los supuestos presos políticos, y este ha hecho un libro y se ha hecho famoso y lo sacan en televisión. Que al lado de esto, una huelga de hambre y luego la segunda sean censuradas, aquellas personas que están en ya un lado más consciente o más cercanas a la conciencia no pueden dejar de observar que hay una persecución política. Sobre todo la primera, donde yo fui secuestrado, torturado químicamente con Risperdal y Depakine, y entendemos hubo un intento de asesinato por inducción al suicidio. Cuando a los 14 días de estar en huelga de hambre yo acudo a un hospital para medir mis niveles, se me retira el móvil, se me encierra
y un juez español decreta que soy paranoico y me encierran 62 días con medicación anuladora de la personalidad. Que me Y no te dejan generó... hacer llamadas a tus familiares, nada. En aquel momento no, pero hay que decir que a mí ya me habían avisado 4 años antes que el procedimiento es ponerse en contacto con la familia e intentar manipularles o presionarles para terminar encerrándote, cosa que se produjo. Tampoco quiero cansar a quien te sigue con detalles, pero obviamente es como una película de terror, ¿eh? Es decir, lo más fuerte además es que es una historia tan grande que hunde todo el sistema periodístico mundial. Estamos hablando, insisto, no es para poner medallas, ¿eh? Pero que alguien que ha compartido responsabilidades con los líderes políticos del país en la universidad hace 25 años haga una huelga de hambre por la independencia, que es el tema del día, de la semana, del año y de la década en Cataluña, se le puede encerrar impunemente en un psiquiátrico y resulta que luego ha acertado en todo lo que ha dicho. Es decir, resulta que el que está certificado loco ha acertado los grandes acontecimienos políticos que ha habido en Cataluña. Esto nos lo pondrían en los países estos que no menciono, ¿no? Uno no pensaría que en una supuesta democracia como es el Estado español pase eso. Es decir, hablamos de algo que un día será una película. Pero el problema es que es tan grande esta historia que no haya un solo periodista en el mundo que la coja como una historia para ganar el Pulitzer, nos habla de qué nivel de corrupción y de manipulación nos ofrecen los medios de comunicación. Y luego hicimos la segunda durante 29 días. Estuvimos delante de los principales medios de comunicación y no dedicaron ni un solo segundo a hacerlo. Ayer se cumplió 1 año del inicio de la segunda. El mismo día estrenamos el documental, publicamos un libro que se llama Traición a la Independencia e iniciamos la huelga de hambre para hacer un triple ataque contra este sistema. El sistema es muy, 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 muy poderoso, pero juegan con nuestro miedo y con que ellos quieren que pensemos que es imposible. La mayoría de veces el sistema no necesita amenazarnos o matarnos, le basta con hacernos creer que lo que queremos es imposible. No es imposible. Una de mis frases de cabecera es de Mark Twain y dice, lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Y me gustaría compartir estas pequeñas cosas que hemos aprendido por el camino difícil de la vida. No somos expertos en nada, nos hemos ido encontrando una realidad. Hemos intentado primero asumirla y luego explicarla. Y estamos seguros que cada día somos más y al final seremos todos. Y queremos iniciar humildemente un cambio desde Cataluña que pueda beneficiar a toda la gente buena del mundo. Súper. Te agradezco mucho, David, por tu espacio, tu testimonio. ¿Cómo te sentías durante... ¿Hubo alguna diferencia entre la primera y la segunda huelga? Bueno, aparte del final, que ya conocemos el final de la primera, pues que vas a hacerte unos análisis de sangre en un hospital y te secuestran. Sí. Con excusas de que psiquiátricas, pero contra tu voluntad. Sí. ¿Cómo vives tú el proceso el día a día dentro de el estar en huelga de hambre? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Cómo...? Mi mente está, diría, lúcida, aunque puede haber quien me conozca que dirá que estaba igual de mal. Es decir, yo pienso que estaba igual de bien o más lúcida. Bien. Diferencias, sobre todo el nivel de apoyo y de preparación. La primera surgió como de la desesperación, es decir, a pesar de la ayuda de mi pareja de trabajar fuera de casa, yo me colgué en el sentido de que yo me dediqué a esto 3 o 4 años. Tuvimos cortes de luz, de agua, o días que teníamos 1 euro en el mundo, aunque ella trabajaba fuera de casa, ¿no? Porque las luchas por cambiar las cosas, pues no siempre son fáciles, ¿no? Entonces, la primera tenía un punto de desesperación, un grupo muy reducido de apoyo. Desde aquí agradecerles que me mantuvieron en vida. Y era diferente también porque el movimiento independentista o el proceso que se llama, no sé si es porque es kafkiano el nombre, pero el proceso estaba en auge, entonces lo que decíamos nosotros sonaba como pájaro de mal agüero, ¿no? Es decir, la gente estaba ilusionada que iba a tener la independencia y alguien que te dice que no va a ser así y que los tuyos te engañan, pues era duro porque hubo personas supuestamente independentistas que colaboraron en mi encierro y algunas tenidas por mí. No sé, hubo esta dureza y yo al final muy duro, ¿no?
La segunda fue hecha con supervisión médica, también uno aprende, ¿no? Entonces, con la constancia diaria del vídeo, supervisión médica que por un lado te cuida la salud y por otro certifica que la huelga se está llevando a cabo, pero coincidió en eso, pues me sentía, sí que al final, al día 28-29, ya estaba con vómitos y no me sentía bien. Y entonces, viendo que había censura galopante, pero no se iban a sacar en ningún sitio, y viendo que al régimen una de las mejores noticias que le podía pasar es que yo me muera, con perdón por la arrogancia, no, no lo pretendo, no estamos aquí para facilitar las cosas al adversario, ¿no? 29 días ya demuestran que la censura existe, ya demuestra un montón de cosas, pero estamos aquí para ganar esta batalla, no estamos para hacernos famosos, no estamos para tener un cargo, no estamos para ser mártires, estamos para levantar la opresión de 300 años del Estado español sobre el pueblo de Cataluña, y tenemos que ser estrategas, tenemos que poner todo el corazón, pero también todo el cerebro, todo lo que tenemos, porque esa vez tenemos que ganar. Esto no es una lucha victimista, esto es para ganar, porque entendemos que se pueden ganar otras luchas. En este camino hemos entablado contacto con personas de Escocia, del País Vasco, hemos hablado tangencialmente con personas de Irlanda que nos han dicho que el caso es el mismo en todas sus naciones. Que los medios de comunicación transmiten como líderes de los movimientos independentistas no lo son. Pero es que es una lógica apabullante. Cuando uno está ocupado más de 3 siglos, hasta el acomodador del estadio de fútbol al que uno va trabaja para su ocupante, aunque él no lo sepa. Él trabaja para una subcontrata de una empresa, de un amigo, de uno que... porque los estados intentan mantener aquello que tienen conquistado. Y no están para que 300 años después el pueblo de Cataluña, haciendo todo lo que ha hecho, con manifestaciones récord durante mucho tiempo, ganando en votaciones, haciendo todo tipo de actuaciones, es muy sencillo. Si el pueblo de Cataluña ha tenido una matrícula de honor y 10 años después no es independiente, es porque esto está trucado, ¿no? Y porque los políticos con mucho menos que esto, no... Imagínense si hay un estado en México o en cualquier sitio que se considerara ocupado y la inmensa mayoría de sus municipios organizaran consultas populares por la independencia. Que yo sepa, esto no ha pasado en ningún sitio del mundo. Los políticos, con no estropearlo, sería suficiente, ¿no? O sea, no hace falta liderazgo político, el pueblo fue su propio líder. Entonces, alguien que ya no es que no ponga esto en marcha, sino que ni tan siquiera es capaz de surfear esta ola, debe ser que trabaja para el adversario, cosa que es lógico después de 300 años. Lo que hemos dicho antes de nacer dentro de la caverna de Platón o dentro del show de Truman, hace que lo que son los planteamientos lógicos parezcan conspiranoicos, ¿no? Pues lo normal cuando llevas 300 años ocupado es que todo lo que es estructural esté en manos del ocupante. Pero hablamos de partidos, organizaciones, universidades, medios de comunicación, porque ellos trabajan con riesgo cero. Claro. Ellos no van a tolerar que vaya creciendo una estructura opositora a las que ellos pagan el sueldo. Y ya puedo decir que la gente que vive en la Cataluña ocupada no creo que viviera mejor en la Cataluña. El presidente de Cataluña cobra más que el presidente del Estado. Hay un montón de salarios muy elevados en Cataluña que no creo que les va a ir mejor. Desde luego, si ganamos nosotros, no van a vivir mejor en la Cataluña independiente que vivieron en la Cataluña ocupada. Es decir, que si algún pequeño pero se puede poner al pueblo de Cataluña es que somos muy naif, pero no es culpa nuestra. Hemos nacido dentro del show de Truman y no conocemos otra cosa. Es como un animal que ha nacido en el zoo durante 12 generaciones. Pues supongo que al final a un león que le digan que la comida está viva y corre por la sabana y que no es aquello que le traen en ese cajón, pues supongo que te miraría raro, ¿no? Si pudieras comunicar con él, pues hemos perdido el reflejo de la libertad. Y como muchas personas ni siquiera testean la longitud de sus cadenas, ni se dan cuenta de que las llevan. Todo lo que comentas tiene un paralelismo enorme con la actualidad de la pandemia y todo esto. Me gustaría saber un poco tu opinión, si quisieras compartir algo de qué opinas de todos los montajes de este poder establecido
y de los intentos que hacemos los que tenemos la conciencia de que pensamos que sí, que existen unas fuerzas, que las cosas están planeadas con tiempo de anticipación y los que de alguna manera tratamos de buscar esos hilos que no son tan fáciles de ver, ¿no? Yo no soy experto, porque lo hablamos al principio del encierro y ¿cómo explico? Yo, primero para empezar, yo no temo a la muerte. Esto supone una diferencia respecto a otras personas, ¿no? No temo al dolor o temo a otras cosas. Para mí la pérdida de libertad que vivimos, yo voluntariamente no la asumiría para un riesgo mucho más alto que el que dicen que hay. Se me entienda, que el que dicen que hay. Es decir, si fuera lo que me dicen que hay o peor, aún así yo no aceptaría las restricciones de libertad que tuvimos durante algunos meses. Pero vuelvo a lo anterior que decía. Yo tengo personas muy queridas por mí, como es mi madre, que tiene 91 años y que cree pies juntillas lo que ve en televisión. Y tengo personas al otro lado que están si en una mano pongo 5 personas importantes en mi vida, pues entra él también, que es Lluís, que está en la línea más absolutamente disidente, ¿no? Y yo lo que pienso, y no me escapo de la pregunta, pero yo estoy para para agrupar una masa crítica de personas que debemos tener la tolerancia, el respeto, la información, yo diría como valores a recuperar. Entonces pienso que hay una función social que se nos ha escatimado, al menos en Cataluña, pero me temo que en gran parte del mundo, que es un debate abierto, educado, con datos, de un lado y de otro, digamos, por simplificar, aunque hay todos los grises. Esto no se produce. Y me parece que tenemos derecho, aquí los referentes en Escandinavia, donde no hay mascarillas obligatorias, no ha habido encierro, me parece que se da una circunstancia que esto en la Edad Media habrían rodado cabezas de gobernantes, ¿no? En Estado español y Cataluña, que se han peleado por quién encierra más, es decir, en vez de coger una postura diferente, que es lo que normalmente pasaría en un proceso de independencia, no ha sido el caso. Resulta que se da la peor combinación de muertes por habitante, de restricciones a la libertad y derechos civiles y, consecuentemente, de caída económica, con cierre de negocios, ruina, desempleo. Esto no puede ser. Digamos, normalmente, independientemente de dónde se ponga uno en la ecuación seguridad y libertad, que es un poco la tensión clásica, ¿no? Cuando uno quiere más seguridad, tendrá menos libertad y viceversa. Es que hemos perdido en todos los ámbitos. Es decir, independientemente de que uno llegara a creérselo, me gustaría vincular el ejemplo con una persona que vincula el tema de huelgas de hambre y de COVID con una persona que, digamos, está en falso en una cosa y en otra, ¿vale? Que es el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona. Pero lo que sería normal es que se nos tratara como adultos. Cuando no se hace, uno debe pensar que le están ocultando algo y algo grande. Es decir, cuando uno decide encerrar a toda la población sin hacer pruebas. Aparte de que las pruebas sabemos lo que hay, pero no entro en el detalle máximo porque no es mi campo de conocimiento. Lo normal es que haya un estudio del impacto económico, psicológico, sobre los derechos civiles y que haga... O sea, esto es lo más importante que muchos hemos vivido, hemos tenido la suerte de no vivir una guerra en nuestro tiempo, ¿no? En nuestro país. El comité de expertos debería ser multidisciplinario, porque esto afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, como mínimo diría, mira, este encierro pensamos, suponiendo, pensamos que puede salvar 10.000 vidas, pero va a costar 5.000 suicidios, tantos miles de depresiones, va a haber otras enfermedades por ausencia de sol, ejercicio y tal, pero pensamos que hay que hacerlo. Invento, Esto sería lo mínimo, tratar a la población como adultos y no la campaña de terror que yo pienso mata más gente que el propio virus. Es decir, yo no veo televisión hace años, pero cuando estoy comiendo en un bar es que es monotema. Claro. Uno descubre poblaciones remotas en la Mongolia interior y la primera vez que oye de ellos es que están 3 puntos por encima en posibilidad de rebrote de lo que estaban ayer, ¿no? Es decir, es abusivo y desde ese punto de vista me parece preocupante. En tronco lo que he dicho, en Cataluña, en este proceso falso a la independencia,
se ha pervertido concepto como presos políticos, porque es alguien que después de no declarar la independencia se entrega voluntariamente. Esto no es un preso político. Alguien que no declara independencia y se va a Bruselas a vivir en un palacio, ¿no? En un castillo. Esto no es un exiliado. Han hecho huelgas de hambre reconociendo en una emisora de radio que tomaban glucosa, cuando cualquier médico sabe que es incompatible una cosa con otra, cuando hay ejemplos en prensa donde miembros del IRA, después de 40 días de huelga de hambre, se realimentan tomando glucosa, ¿no? Lo normal sería que Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras o el Colegio de Médicos de Barcelona denunciara esta huelga como falsa, ¿no? Sí. Vamos a poner en contexto a las personas que a lo mejor no conozcan los detalles. David te está hablando de... ¿te gustaría mencionar los nombres? ¿O lo dejamos? Sí, el antiguo presidente Carles Puigdemont, que llegó al poder con un empate en una supuesta asamblea donde 3.030 personas empatan a 1.515 y esto hace que el presidente anterior no pueda ser reelegido por un partido minoritario y aparece este señor que nadie lo había votado. Carles Puigdemont, que tiene un aura de mito porque es un pobre perseguido, ¿no? Él es la persona bajo la cual a mí se me secuestró y torturó, es decir, que desde este punto de vista, para mí un dictador. Luego, los que hicieron huelgas serán nombres que no serán conocidos por ellos. Son Joaquim Forn o Josep Rull. Rull lo conozco hace 30 años. Entonces, él no se interesó por mi huelga de hambre y luego hace una falsa huelga de hambre tomando glucosa y los medios de comunicación lo transmiten como que son héroes, ¿no? Entonces, esto es grave porque se han pervertido conceptos como la censura, en la huelga de hambre, ser preso político y ser exiliado, cosa que millones de personas en el mundo son o somos, y lo que se ha hecho aquí es banalizarlo, falseándolo todo. Pero el enlace que yo quería hacer con esto es que el Colegio de Médicos de Barcelona no solo no denuncia esta falsa huelga de hambre, sino que el presidente del Colegio de Médicos es el portavoz médico de esta falsa huelga de hambre. Pero el enlace que va a lo que me decías es que esta persona es uno de los portavoces principales de la versión oficial del COVID-19, es el que nos dice que hay que ponerse máscaras, que no hay que salir, es uno de los apologetas del miedo. Entonces, claro, es como si alguien que debería llevar una inmensa M tatuada de mentiroso en la frente, pensemos que han coaccionado a millones de personas en Cataluña a las que se ha hecho sufrir por la salud de unas personas, abusando de la ignorancia o del desconocimiento de lo que es una huelga de hambre y de lo que es la glucosa. Es decir, si en vez de decir glucosa, este hombre va a la radio y dice que toma pollo al horno, sería un escándalo, ¿no? Claro. Pero todo el mundo sabe que tomar pollo al horno y hacer huelga de hambre no es compatible. Pero como cada vez nos educan peor, como tenemos medios de comunicación peores y como no se nos forma, se da la perversión de que se puede decir a todo un pueblo que uno toma glucosa porque no hay un solo partido político ni un medio de comunicación que denuncie este engaño. Entonces, para mí todo es la misma lucha, aunque uno esté más en una trinchera que en otra, ¿no? Porque claro, aquí hay millones de personas que han sufrido por la situación física de alguien que no estaba en ningún peligro porque tomaba glucosa. Para mí esto es un crimen contra la humanidad. Tener a millones de personas sufriendo por un falso huelguista de hambre. Que esto además lo hace un portavoz médico, que es una de las caras más notorias en la información pública sobre COVID, me parece que es un ejemplo de cómo debemos entrelazar todas nuestras luchas, aprender todos de la lucha de todos, porque al final el lado oscuro juegan todas las batallas juntos. Y nosotros no damos abasto, pero sí debemos ofrecer oportunidades de estas cosas. En Cataluña, por ejemplo, hay el tema del falso proceso, hay el tema de la pandemia, según qué lado de la calle elija uno, que vivimos todos, pero el escándalo bestial que me gustaría mencionar brevemente, que es lo que se llama Expediente Royuela, que trata de una red organizada presuntamente organizada desde la Fiscalía General de Cataluña, de 1.132 asesinatos políticos o de familiares con dinero, y esto no habla nadie. Nadie. Y hablamos de que está manuscrito, es decir, se dan los encargos
de más de 1000 asesinatos. Hay 3 análisis caligráficos de que quien hizo eso era esta persona. Hay nombres muy conocidos en Cataluña que colaboran supuestamente con adversarios unionistas en la misma trama de encubrimiento. Es una cosa que, una vez más, no solo sería un torpedo al Estado español, sino que sirve para demostrar que falsos adversarios colaboran conjuntamente. Y es una historia que, una vez más, casi nadie se atreve a tocar, porque sería un torpedo a la línea de flotación del Estado español. Yo lo hago porque pienso que la verdad y la justicia deben defenderse allí donde están en peligro, aunque esto procede de personas ideológicamente ultra españolistas y que fuera de esto no tendríamos nada en común, ¿no? Y eso me sirve para decir que tenemos que articular de alguna manera nuestras luchas, porque todos tenemos piezas del puzzle y si nos quedamos solo, a lo mejor uno solo tiene 3 piezas de un puzzle que tiene 1000, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien en México, o en Argentina o en China que tiene otras piezas del puzzle y tenemos que ser capaces de articular consensos entre personas que tenemos luchas diferentes, ya sea en la geoingeniería o en la lucha de derechos de los niños o por el ambiente o medicinas diferentes de la que tenemos acceso en los servicios de salud pública. Tenemos que articular todo esto, cada uno con su pasión, cada uno en su ámbito donde puede influir, pero con la vista puesta, con la mirada larga. Me estás respondiendo la pregunta que te iba a hacer ahora. No. Te la hago de todas maneras. ¿Qué cosas crees que podemos hacer los que de alguna manera no creemos a pies juntillas el discurso oficial, que tenemos otra manera de ver las cosas y que de alguna manera desconfiamos porque vemos los vínculos y creo que en inglés creo que hay una frase que cuando hay gato encerrado, follow the money, busca el dinero para entender por dónde van los hilos. ¿Qué cosas tú recomendarías a las personas que conocemos que hay otras realidades minoritarias que probablemente tengan mayor rigor de veracidad que lo que acampa a sus anchas y que está financiado? Hay varias cosas. Bueno, yo no tengo varita mágica, tampoco es para tirar el agua a mi molino, pero una cosa que sí es importante hacer. Bueno, primero debemos ser muy pedagógicos, pacientes, educados, porque nosotros, suponiendo que uno haya visto la verdad, porque además a veces vemos la luz en un campo, pero somos ignorantes en otros muchos. Sí. Por tanto, es como cuando uno ha estado en 2 lados de una ecuación, estamos más preparados para comprender al otro. Las personas que siguen todo lo que ven en televisión y nunca han estado en la disidencia en nada en su vida, tienen una dificultad que nosotros no tenemos, porque nosotros venimos de donde ellos todavía están. Por tanto, pienso que tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión, de paciencia y de pedagogía. Pienso que una cosa es que debemos ser capaces de organizar debates con personas tolerantes y respetuosas del lado oficial, que a verlas haylas. Y ofrecer al público la libertad de información y poder contrastar, que es algo que hoy no se nos ofrece en muchos campos. Y en otro lado, y no es por arrimar el ascua a mi sardina, que dicen en la península, pero sí que identificar luchas que son ganables. La independencia de Cataluña es ganable, porque hay una mayoría del pueblo que la quiere y están engañados por personas que no la quieren. Es decir, si mañana nuestro proyecto declara la independencia de Cataluña, me comprometo aquí con todo el mundo que nos está viendo que vamos a intentar colaborar en todas estas luchas que son en beneficio de la unidad, pero que requieren tener un Estado. Yo no tengo claro que el lado de las personas que luchan al lado de la humanidad tenga ningún Estado. No lo tengo claro. Entonces, poder liberar un Estado donde se puedan hablar de temas donde está prohibido hablar, sobre todos los ámbitos de falsa bandera, salud alternativa, etcétera, me parece que debemos ser capaces de hacer esto, porque ellos lo hacen. Cuando ellos cuando el lado oscuro tiene que focalizar en un tema, son capaces de centralizarlo en la agenda, aunque su agenda sea multitema, ¿no? A mí me gustaría, si hay personas que nos están viendo, que vean el documental, que si tienen un periodista de confianza, si podemos romper la censura, en Cataluña ganaremos. Porque ya hemos pasado un montón de pantallas. No estaba previsto que yo saliera vivo desde 2016, ni que haya miles de personas que ya nos siguen. Hay personas únicas en este proyecto. Cada una de ellas podría liderar el proyecto.
pero han confluido aquí. El valor humano que hay en el proyecto que comparto es tan potente que si ganamos aquí podemos humildemente ayudar a ganar en otros sitios. Entonces tenemos que ser capaces de identificar qué luchas hay que luchar, qué luchas son ganables para desde conquistar ese castillo poder colaborar en esto que hemos dicho. No sé si te he contestado. Sí, no, súper bien. Otra pregunta, David. Bueno, también introduzco, David y personas que apoyan, que lo apoyan, David Raventós, corrígeme si me equivoco, si digo algo que no lo digo de manera adecuada, bueno, ya está fundado, ¿verdad? Directa 68. Sí, está, ya, sí, es un partido político que tiene la función de, uniendo todo tipo de ideologías y pensamientos, busca la independencia de Cataluña para luego abrir un proceso. No sé si te he cortado la pregunta, perdona. Si No, quieres... no. Sí, quería explicar un poquito que se fundó un partido político con la intención de declarar la independencia porque hay una cantidad enorme de partidos políticos con ese fin que no lo hacen y lo podrían haber hecho en múltiples ocasiones y se inventan excusas porque esos partidos están de alguna manera, uno si tiene el poder y el control, es súper lógico querer controlar también la oposición, porque así pues no existe la oposición, porque si tú controlas los dos bandos, pues perfecto. Entonces, de alguna manera, lo que David, corrígeme también de nuevo si me equivoco, y las personas que se están dando cuenta que los representantes catalanes, los políticos, no están representando al pueblo, sino que están totalmente compinchados con el gobierno centralista y que siguen defendiendo la unión de España, aunque en sus discursos, porque a nivel del pueblo es suficiente ver lo que sucedió hace 3 años y un día, que fue el 1 de octubre. Las personas que no conozcan, el 1 de octubre fue un atropello a las libertades y a la integridad física incluso de personas, porque se calificó como si fuera un acto delictivo escoger. En una democracia no puedes escoger. ¿Seguro que estamos en una democracia? Bueno, entonces, aparte, todo eso era como, no es la pregunta todavía, pero la pregunta es, si una vez llega Directo 68, lo traducimos, Sí. el partido político fundado con este fin, imagino que si en un momento se llega a dar una independencia de Cataluña, qué tan difícil sea que todos esos tentáculos que están ya dejen de existir. Será difícil y por eso habrá que quedarse un tiempo. Es decir, a veces uno cuando fantasea o cuando... Nosotros estamos seguros que lo vamos a hacer, porque ya hemos pasado las pantallas difíciles para entender. Es decir, ya hay miles de personas que asumen que todo lo que creen era mentira. No sé si uno es consciente de la... Es decir, muchas de las cosas que uno incorpora, no sé qué ejemplos poner, pero no creer en el COVID o pensar que hay vidas en otros sitios. Es decir, muchas de estas se pueden incorporar en la matriz de lo que uno sigue creyendo, sin tener que romper. Uno lo lleva más o menos públicamente, pero no tiene que romper con todo. Pero aquí en Cataluña hay que romper con los partidos, medios de comunicación, organizaciones que uno quiere desde que nace. Es decir, que hablamos de un trauma nacional, ¿vale? Pero precisamente por la manera como vamos a llegar, habrá mucha parte que estará hecha también. Y esto forma parte, de la dificultad para poderlo hacer. No sé si me explico. Es decir, cuando nosotros ganemos, yo pienso que hay que cambiar de arriba abajo el sistema electoral, lo que se llama democracia, y tener mucho más poder en manos de las personas. Pero para poder llegar a esto hay que romper con un sistema que nos manipula de una manera bestial, cosa que hace muy difícil poder ganar. Es decir, estamos en este nudo gordiano para poderlo hacer. Pero cuando lo haremos, no si lo hacemos, cuando lo haremos, ya habrán caído muchas máscaras por el camino. Porque si no, no conseguiremos ganar. Es decir, sin que se destapen muchos pactos de silencio, sin que se destapen mucha combinación
entre personas que son supuestamente enemigos, no ganaremos. Esto tiene una ventaja, por un lado, que ya purifica la sociedad catalana antes de la independencia, porque si no, no llegaremos a ella. Pero por otra sirve de respuesta a los que dicen, ¿cómo sabemos que vosotros no haréis igual? Bueno, por un lado, porque el que desmonta el show de Truman con seguridad no forma parte del show de Truman. Quien haya visto la película, la que seguro no forma parte del show es la chica que le advierte a Truman de que todo es mentira. Pero además, por el camino que hemos elegido, hay una pedagogía en el camino donde, cuando uno descubre que le han engañado de una manera tan bestial, cuando la televisión pública diga que está lloviendo, lo primero que hará es mirar por la ventana y sacar la mano a ver si de verdad cae agua, ¿no? Es decir, esta manera tan diferente de llegar al llamémoslo poder lleva en sí mismo el germen de una sociedad mejor. Muy bien. Nos quedan unos 7 minutos, 8 más o menos. ¿Porque viene a buscarnos el ejército? No, por el tema. No, porque Instagram tiene corte establecido a un segundo antes de una hora, ¿no? 59 minutos. 59. Una hora oyéndome hablar se podría considerar tortura. No, para nada, al contrario. Una cosa que también a mí me ha gustado mucho las veces que te he escuchado, que a veces comentas cosas del panorama de la actualidad y del debate, sobre todo en Cataluña, ¿no? Que predices cosas porque de alguna manera conoces esos hilos, conoces las intenciones. Y eso también es algo súper importante y rescatable, que tu nivel de lectura político de la actualidad de tiempo atrás, porque yo te estuve siguiendo con mayor intensidad en la segunda huelga, pero también un poquito antes, sobre todo cuando estaba todo el tema en 2017, cuando hubo también el 1 de octubre de 2017, que fue pues el referéndum, por esas fechas, un poquito antes, un poquito después, pues muchas cosas que tú estabas diciendo se fueron cumpliendo y eso pues creo que es súper también importante. Tengo que hacer aquí un pequeño ajuste. Sí, y el hecho de tener esos niveles de lectura creo que son súper importantes por lo que comentas, porque realmente las personas, de alguna manera, estamos muy acostumbradas a una versión de los hechos y párale de contar, porque es la que interesa y porque es la que paga, ¿no? Sí. Y todo eso creo que enriquece un montón la apertura de mente, el entender que hay otras cosas, el entender que hay intereses, muchos de por medio. Y me gustaría saber si hay algo, recomendamos así ampliamente también el documental La Mentira, el documental de la verdad, ese es el título del subtítulo. Y me gustaría saber si si hay algo que quisieras añadir, alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera y no te haya hecho. No, yo decir que me he sentido muy cómodo, ahora te oigo entrecortado, no sé si es lo mismo a la inversa. Se congela la imagen, no sé si me oís bien. Yo te escucho bien. Vale, tú te vas congelando, pero no es relevante. A ver, yo primero me he sentido muy cómodo en la entrevista y pienso que hemos tocado temas, espero, de interés. Es decir, que mi orientación a esta entrevista ha sido poder ser de interés a personas que nos están viendo en tu entorno. Me parece importante el concepto de ser local. Y mira que es un término que aquí, al menos en Cataluña, acuñó un periodista que me ha difamado, me ha perseguido y ha dado mi móvil en público. Es decir, que es una persona que hoy no la tengo en bien, pero me parece correcto mencionar las cosas aunque vengan de tu adversario, ¿no? Este concepto local me parece interesante. Para mí, seguir a alguien como John Pilger, que es un periodista de referencia en muchos temas, me permitió conocer no solo el genocidio de los aborígenes en Australia, cosa que agradezco también a mi compañera de lucha durante 3 años, Delia Forrest, que está en Australia, pero también entender cómo un primer ministro de allí se opuso a los designios de Estados Unidos y fue sustituido en un golpe de Estado dentro de su partido, ¿no? Y esto, que es al otro lado del mundo, un país en el que nunca había pensado antes,
me sirvió para entender cosas en mi casa. Y de la misma manera, ver cómo manejan en Escocia, pero también en Flandes, también en el País Vasco, permite anticipar cosas. Es decir, cuando hablas con personas que llevan 50 años luchando por la independencia del País Vasco y te dicen que el Estado español controla ETA hace muchos años, cuando aprendes que los que brindaron por la muerte de Carrero Blanco, que era el número 2 de Franco hace 40 años, estaban brindando con Franco seguramente porque Franco y los americanos se encargaron de esa operación, te das cuenta que las cosas casi nunca son como nos han dicho. El 23F no fue un intento de golpe de Estado en España que salió mal. Fue una escenificación para incorporar España a la OTAN, para consolidar la monarquía y para apretar lo que ellos llevan autonomías. O estudiar que te digan que Al-Qaeda ha hecho un atentado en Madrid no quiere decir que Al-Qaeda sea el decisor único, y cuando te das cuenta que la OTAN había hecho unos ejercicios de simulacro justo esa semana y se habían ido unas horas antes, te das cuenta que las cosas tienen otras lecturas, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo no tener miedo a la verdad, y aunque nos vayamos a centrar en una lucha para nosotros local, no hacernos trampas al solitario y ser igual de rigurosos con las ideas que nos gustan que con las que no nos gustan. Bien, porque no podemos caer en el sesgo de confirmación de como esto encaja con mi visión de la pandemia o plandemia, como esto encaja en mi visión, no. Tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser autoexigentes, pero tenemos que tener moral de victoria, porque estoy seguro que esta vez vamos a ganar los buenos. Muy bien, te agradezco mucho, David. Ya sí, creo que nos quedan un minuto o dos, así muy breve. ¿Qué cosas pueden hacer las personas para saber más de ti, aparte de ver el documental? Tienen entrevistas en YouTube, hay entrevistas mías en castellano y en inglés. En la Caja de Pandora creo que te han entrevistado. Hay varias, Alex García, Ventana Esmeralda, Nostra TV, que es un canal disidente donde podemos coincidir en unas cosas más y en otras, pero nos han dado la oportunidad. Y luego, quien se maneja en inglés, hay un par de entrevistas con Susan Lindauer, que es una disidente importante del tema 11S en Nueva York, donde con ella se utilizó también criminalmente la psiquiatría para silenciar su oposición a la versión oficial del 11S. Me parece fundamental, cualquiera que nos vea en cualquier sitio. Leí un artículo que me puso el vello de punta el otro día, dice, cuando uno no es una amenaza, le ponen el sistema legal encima, porque eso tiende a crear héroes, o al menos uno es notorio. Pero cuando es una amenaza real, te lanzan la psiquiatría. Porque de hecho, eso es la muerte civil de la persona. El doctor Hammer también tuvo intentos de que lo internaran. Según fuentes de él mismo, creo que llegó a citar 75 veces que tuvo que... Está todo inventado. El líder independentista, me parece que se llama Pedro Albizu, le dieron radiaciones y decían que estaba loco, ¿vale? Pero fue una fuente médica allí y se confirmó que le habían aplicado radiaciones, es decir, que no estaba loco. Me parece que tenemos que buscar lo que nos une a todas las personas del mundo. Una utilización digna de la psiquiatría es uno de ellos. Tenemos que ir a buscar los grandes temas, me parece, y luego poder darles el enfoque local. Nos quedan 20 segundos. Agradecerte mucho tu tiempo. Al contrario, a vosotros. Espero haber sido de interés para personas que no nos conocían y me atrevo a pedir su ayuda para que la verdad se sepa y me comprometo a poder colaborar humildemente con otras luchas en otros sitios. Muchas gracias, David. Se corta ya. Gracias.